Directora General de Sofía Puente. Muchas gracias, Sofía, por conectarte. Bueno, yo creo que ya podemos ir empezando, si os parece, dado la puntualidad que siempre tenemos en nuestras sesiones. Bien, pues buenas tardes y bienvenidos a todos a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, reunida en su sede online. Hoy tenemos una nueva sesión de la sección sexta de Derecho Internacional Privado, que va a estar al cargo de los vocales de la misma, Carlos Esplugues y Guillermo Palau. Es un verdadero honor tenerles aquí y tenerles dirigiendo y pilotando una sesión tan sumamente interesante como la que hoy nos ocupa, que es el Derecho Internacional Privado ante el reto de los EDS y el respeto de los derechos humanos. Son catedráticos de Derecho Internacional Privado de Valencia. En la web de la universidad encontráis su bio y su currículum, extraordinario por otra parte, especialistas ambos en Derecho Comercial y con una amplísima experiencia en participación en institutos internacionales y en organismos del mismo orden. Y yo creo que sin más, Carlos, te voy a dar a ti la palabra como codirector, junto con Guillermo de esta sesión, y vuestro será la dirección desde este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Un placer estar con todos ustedes, con todos vosotros en esta ocasión. Y me toca a mí el honor y el gusto de presentar a los dos ponentes. Posteriormente le daré la palabra a Guillermo, que es el auténtico alma de la sesión, para que introduzca un poco la temática. Para mí es un placer especial presentar a los profesores Verónica Ruiz Abudning y al profesor Francisco Javier Zamora Cabot, que son dos más que conocidos especialistas en Derecho Internacional Privado, que aunque se encuentran físicamente muy separados, he calculado que hay 2.392 kilómetros entre Edimburgo y Castellón, coinciden en dos datos que me parecen especialmente relevantes. En primer lugar, su dedicación en cuerpo y alma al Derecho Internacional Privado. Ambos cuentan con trayectorias amplias y muy solventes en la materia. Y luego algo que quiero destacar, que es su valentía a la hora de explorar nuevos temas, materias que quizás ellos comenzaron a tratarlas cuando no se encontraban en el centro del debate, pero que tuvieron el arrojo y también el olfato de iniciar sus estudios y ponerlos en el escaparate. Y los temas que ellos van a abordar hoy de alguna manera se relacionan o son reflejo de esta forma de aproximar nuestra disciplina. En concreto, la profesora Verónica Ruiz es catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Edimburgo, país donde, Escocia, a diferencia de Inglaterra y Gales, el Derecho Internacional Privado, quizás por la influencia holandesa, es obligatoria en la carrera y es necesaria para ejercer la abogacía. De su trayectoria académica, que es amplia, brillante y conocida, yo destacaría su habilidad para poner bajo presión al derecho internacional privado, poniéndolo en contacto con otras disciplinas como puede ser el derecho marítimo, el derecho internacional privado, el derecho al comercio internacional o la litigación internacional. Su análisis de la internacionalización desde una perspectiva de diversidad, tanto jurídica, cultural o metodológica, fomenta nuevos desarrollos en el marco del derecho internacional privado y le fuerza a afrontar y aportar respuestas que toman en consideración la riqueza de las distintas tradiciones y culturas jurídicas en las situaciones transfronterizas. La codirección del proyecto MILA, Migration in Latin America, por su liderazgo junto a los profesores Ralph Michaels y Hans van Loon en relación con el tema de los ODS y derecho internacional privado que hoy vamos a ver, pues reflejan la originalidad de su pensamiento y de su obra. El profesor Francisco Javier Zamora Cabot, ambos son queridos colegas y además amigos, lo que hay que destacar, es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Jaume I de Castellón y es uno de los más conocidos especialistas españoles en Derecho Internacional Privado. Su obra es amplia y rica y se ha caracterizado desde sus orígenes por lo que yo cariñosamente calificaría como una cierta heterodoxia en el objeto de sus temáticas y de sus planteamientos. Y heterodoxia en el sentido de valentía, en el sentido de que frente a la posición dominante en su momento y quizás imbuida por el arrojo de su maestro, el profesor Mariano Aguilar Navarro, el profesor Zamora, Paco Zamora, ha sido pionero en España en el estudio del derecho anglosajón, del derecho económico internacional y en la fiscalización de la actuación de las sociedades en la actividad internacional. Con planteamientos novedosos y siempre críticos, su obra está a caballo del derecho internacional privado y del derecho internacional público, que es su auténtico amor, diría yo,
y como se manifiesta en sus contribuciones actuales en el ámbito de los derechos humanos y de los negocios. En fin, es un privilegio contar con dos profesionales de esta talla hoy, que además, insisto, son profesionales punteros y queridos amigos. Y antes de darle la palabra al profesor Palau, que insisto es el auténtico alma de este evento de hoy, pues quiero felicitarle por la organización y agradecerle a la Academia y lógicamente a la presidenta de la sección, a Ana Fernández Tresguerras, por esta enorme oportunidad que nos da. Estoy seguro que va a ser interesantísimo y que todos vamos a aprender enormemente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Esplugues. Gracias, Carlos. Y, como no, comenzar por reiterar mi agradecimiento tanto a los ponentes y, como no, a la presidenta de la sección y a la Academia en sí mismo. También agradecer a Candela por llevar toda la actividad, digamos, tecnológica que siempre es tan necesaria. Bueno, Carlos ha comentado dos elementos que vinculan a Verónica y a Paco Zamora. Yo me atrevería a decir un tercero, y es que les une también una especial querencia y vinculación con el Uruguay. Y eso, si acaso, ya nos lo explicarán Verónica y Paco, porque es una cosa que descubrimos durante nuestras conversaciones previas y realmente es algo también bastante relevante, en mi opinión. ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso, el diseño de esta jornada, tal y como lo concebimos Carlos y yo, era un poquito sobrevolar o salir de un estudio o de una aproximación técnica a las cuestiones de derecho internacional privado, estrictamente técnica, o apegado a la realidad actual o a la novedad legislativa o jurisprudencial, y sin embargo sobrevolar un poquito sobre las cuestiones más generales y problemáticas a las que hoy se enfrenta el derecho internacional privado, los retos que la globalización y otro tipo de fenómenos están condicionando y están tensionando, como bien ha dicho el profesor Esplugues, a la propia metodología, herramientas y la propia concepción del derecho internacional privado. Nadie duda que actualmente la realidad social es bien cambiante y se enfrenta a determinados retos por todos conocidos. La tan manida globalización, como no, la cuarta revolución industrial, movimientos migratorios y otro tipo de fenómenos están, la presencia casi omnipotente de los grandes grupos empresariales multinacionales hacen que muchos planteamientos tradicionales del derecho internacional privado hayan quedado obsoletos y que tengan que ser repensados. Desde luego, esto no es nuevo dentro de la disciplina. La disciplina ha sufrido varios movimientos revolucionarios, contrarrevolucionarios, perrevolucionarios. Es decir, el planteamiento de las cuestiones esenciales y medulares del derecho internacional privado no es nuevo, pero yo creo que los fenómenos que estamos mencionando son especialmente radicales. Como radicales han de ser también las respuestas, y radicales en el sentido de acudir a la raíz de la problemática y, por lo tanto, enfrentarnos directamente a cuestiones de reglamentación, regulación y, cómo no, a la relación que nuestra disciplina posee con otros sectores del ordenamiento jurídico, como ha sido dicho, el derecho internacional público, derecho económico internacional y otras materias. En ese sentido, son dos las cuestiones que van a ser abordadas, primas hermanas, y digamos de un planteamiento muy similar. Por una parte, nos encontramos con un análisis sobre cómo una herramienta tan importante de la gestión de la globalización como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 15 y las metas que va a llevar al 2030 tienen que afectar al derecho internacional privado. Por lo tanto, muchos de los ODS, no solo el 17, sino muchos de ellos van a tener que ser analizados desde la perspectiva de nuestra disciplina y ver cómo la misma tiene que pues gestionar esta nueva realidad. Y también, como no, vinculado a los ODS, la realidad de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos y su cumplimiento en este panorama tan complejo plantea especiales dificultades, muchas de ellas de un calado teórico importante, pero otras también con una dimensión práctica más que notable. Aspectos de carácter jurisdiccional, acceso a la justicia, reclamaciones contra empresas y grupos multinacionales están planteando cómo los expedientes habituales del derecho internacional privado tienen que adaptarse a una realidad y a atender a unos intereses que subyacen de carácter público y que, por lo tanto, debemos de enfrentar. En ese sentido, existe una necesidad de gestionar adecuadamente esta realidad y, en ese sentido, el derecho internacional privado irrumpe como una herramienta útil para la gestión de esta realidad. Una herramienta que, lejos del carácter tradicional
ciego a valorativo, neutro, como un salto en el vacío que se ha caracterizado normalmente a nuestra disciplina. Sin embargo, nos damos cuenta que es una herramienta que puede ser apta para esta gestión de la globalización y cumpliendo funciones reguladoras, facilitadoras, transformadoras, por medio de expedientes como la materialización, la redimensión del orden público o el uso de las normas de carácter imperativo. Todo ello, lógicamente, al margen de la dimensión jurisdiccional que es tan importante por lo que respecta al acceso a la justicia de grupos y, como no, de los particulares de intereses de derecho público. Por lo tanto, nos encontramos con un derecho internacional privado para un mundo mejor, como suele decirse, transformador, y en ese sentido las dos dimensiones abundan en esa cuestión. Los sectores afectados son enormes, es decir, desde una aproximación tradicional a los derechos humanos vinculados al derecho de familia, como pudiera ser cuestiones de género o como puede ser vinculadas a los menores, hoy por hoy también vemos cómo estas aproximaciones afectan a cuestiones como el derecho de los contratos, la responsabilidad civil, mercados financieros u otras materias que se ven afectadas. Y, cómo no, como estaba diciendo, la dimensión jurisdiccional, no solo ya en cuanto a acudir a los tribunales ordinarios, sino también en cuanto al empleo de los mecanismos de resolución alternativa de litigios en este panorama tan complejo. Un panorama con actores múltiples, donde coexisten normas de hard law con normas de soft law, donde la intervención de intereses privados se juntan con los públicos y donde realmente los intereses de la comunidad internacional en su conjunto deben ser preservados y, cómo no, el paradigma de los derechos humanos tiene que ser protegido. Y esto, pues, digamos, deriva en un cambio metodológico absoluto en el sistema de fuentes, en el sistema de relaciones de los sujetos que intervienen en las relaciones privadas internacionales y la propia metodología y técnicas de reglamentación del derecho internacional privado. Estas son las cuestiones que van a abordar tanto Verónica como Paco en sus intervenciones desde dos dimensiones distintas pero plenamente complementarias. Y dicho realizada esta introducción que no pretendía más que situar en los elementos básicos del debate, que luego, lógicamente, invitaremos a los participantes en esta mesa en que puedan formular cuestiones a los dos intervinientes que tan agradecidos estamos de que hayan participado, comenzaremos ya pues con la primera intervención, que según el orden establecido en la invitación es, en primer lugar, Verónica Ruiz Abonain, como estaba diciendo Carlos, catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Edimburgo, que, como estaba diciendo, va a sesionar sobre las cuestiones vinculadas al derecho internacional privado como elemento transformador desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muy bien, Verónica, tienes la palabra y posteriormente intervendrá Paco. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer a la academia y a los profesores Esplugues y Palau por esta oportunidad. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este trabajo que comienza, ¿no? Este trabajo que hemos venido desarrollando desde hace algunos años y que es un comienzo para el derecho internacional privado y su vinculación, particularmente con estos temas globales que nos ocupan a todos. Voy a compartir mi pantalla. Entonces les pido que me confirmen que pueden acceder a la presentación. Todo correcto. Perfecto, todo correcto. Muchísimas gracias entonces. Y como decía el profesor Palau, empezamos por entender un poco el reto para el derecho internacional privado desde la perspectiva de derecho, desarrollo y sostenibilidad. Primero que nada, comentarles cómo sería el orden de los temas de mi presentación. Empezar por presentar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y entender un poco esta estructura de gobernanza y este planteo de objetivos que, si bien son muy ambiciosos, no tienen la vinculación normativa a la que estamos acostumbrados en otras estructuras normativas. Entonces creo que es importante empezar por entender y comprender esta estructura de gobernanza. Segundo, contarles del proyecto y el libro que se llama The Private Side of Transforming Our World, que es este trabajo que hemos liderado con Hans van Loon y Ralph Michaels, y contarles un poco cuáles fueron las premisas del proyecto, un proyecto global, y cómo visualizamos, digamos, la continuación de este proyecto entre todos.
Del proyecto en sí surge muy claramente la necesidad de transformar el derecho internacional privado, ¿no? Para poder generar y contribuir a esa transformación del mundo a la que la Agenda 2030 nos invita, es importante que el derecho internacional privado como herramienta se transforme a sí mismo. Entonces, de ahí el tercer punto. Y finalmente, invitarlos a una oportunidad que se nos ofrece en el 2022, concretamente en Paraguay, en octubre, para seguir conversando juntos y trabajando juntos en estos temas desde el derecho internacional privado. Entonces, en ese orden, empezamos por los objetivos de desarrollo sostenible propiamente. Creo que es importante destacar que el propio título de la resolución de Naciones Unidas que fue adoptada en 2015 se llama en sí transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La transformación y una transformación de la sociedad está en la base misma de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, sabemos que esta transformación es muy ambiciosa y que abarca, es decir, una gama enorme de objetivos que consisten en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, a los cuales se asocian 169 metas, y estas metas cuentan con indicadores que ayudan de alguna forma a ir evaluando el progreso en relación al alcance de estos objetivos. Y si bien es cierto que esto tiene un sesgo muy cuantitativo, es importante desde el principio entender esa beta cualitativa de transformación. Es decir, todo el planteo de la estructura de la gobernanza tiene ese sesgo cuantitativo a los efectos de poder ir visualizando el progreso hacia, pero es esencialmente un proceso que invita a una transformación cualitativa. Y creo que eso es una cosa muy importante a tener clara también desde el derecho internacional privado. Entonces, partimos de la base de que estos objetivos tienen el antecedente de los objetivos de desarrollo del milenio del año 2000, pero una gran diferencia en relación a los objetivos del desarrollo del milenio es la vinculación de norte y sur en relación a los objetivos de desarrollo sostenible y este vínculo entre la sostenibilidad y el desarrollo. Y en eso, en un momentito, me detengo más en este punto. En relación al norte-sur, lo que es claramente perceptible en la Agenda 2030 es que estos objetivos son de aplicación universal. Se aplican universalmente a todos los países y en este sentido hay una responsabilidad del norte global hacia el sur global. ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque los objetivos de desarrollo del milenio estaban dirigidos principalmente a los países en desarrollo. Y en la Agenda 2030, la responsabilidad del norte global es fundamental, porque si bien es cierto que hay que generar transformación de conductas sociales en relación al desarrollo de los países de cara a la sostenibilidad, también hay que contribuir a transformar las prácticas del norte global, que son las mayores generadoras de efectos contrarios a la sostenibilidad. Y creo que eso es importante tener en cuenta desde el comienzo. Una nota en relación al planteo de los objetivos es que si bien la Agenda 2030 se entiende como tal indivisible, es decir, que los 17 objetivos, fundamentalmente los objetivos del 1 al 15, que son los objetivos sustantivos, siendo que los 16 y 17, hablaremos en un momento, son transversales a toda la agenda, pero lo importante es que si bien la agenda es indivisible, en la estructura de gobernanza en sí misma no están necesariamente claramente o explícitamente establecidos los puentes de comunicación, y eso es algo que veremos también en relación a la incidencia del derecho internacional privado. Aquí tenemos la agenda y creo que es importante visualizar que los desafíos son
muy importantes y muy ambiciosos. Si bien es cierto que en cuanto a la concretización de la agenda, está pensada como una agenda 2030 y tiene un elemento temporal y un elemento de urgencia en relación a esos plazos. También es cierto que esos plazos se van revisando y sobre todo se van ajustando a la realidad y particularmente la pandemia ha afectado concretamente, transversalmente, muchos de estos objetivos y sobre todo muchos de la nota de temporalidad y, en relación al progreso hacia. Entonces creo que el entender ese elemento de revisión permanente es otro aspecto importante en relación a la estructura de gobernanza global. Como les decía anteriormente, aquí tenemos el derecho básicamente recogido como instrumento en el objetivo 16. Entonces, el objetivo 16, que habla de paz, justicia, instituciones fuertes, sólidas, es el objetivo que más se ha trabajado desde el derecho. Y en ese sentido, desde el derecho se ha trabajado más a partir del derecho del derecho internacional público, del derecho público, del derecho de los derechos humanos, y no tanto así del derecho privado y del derecho internacional privado. Eso es lo que veíamos nosotros y lo que nos motivaba a trabajar desde el derecho internacional privado. Esa carencia digamos, no solamente en la agenda en sí mismo, que ya me referiré a eso en un minuto, pero sino también a partir del trabajo académico de investigación, son mucho más abundantes en otras áreas del derecho y no necesariamente en el derecho privado y en el derecho internacional privado, que es el que conecta los diferentes derechos privados a nivel internacional, también global y regional. En ese sentido, hacer hincapié en la transversalidad del objetivo 16 y también del objetivo 17, que se vincula mucho a una de las funciones del derecho internacional privado, que es la función de coordinación y también el facilitar la cooperación. El objetivo 17 son las partnerships para el desarrollo de los objetivos, digamos, todo lo que puede generar cooperación en pos de los objetivos. Entonces, teniendo como a grandes rasgos estos objetivos de los cuales es decir, todos tenemos conocimiento de la amplitud de la agenda, un gran desafío es impulsar el desarrollo y al mismo tiempo impulsar la sostenibilidad. Esta dualidad que aparece en la Agenda 2030, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tiene esta tensión intrínseca, una tensión que se manifiesta en algunos objetivos concretamente, pero que está claramente es integral a la agenda propiamente, ¿no? Entonces creo que el desafío es avanzar en un sentido sin retroceder en el otro, y cuando hablamos de desarrollo en los países del sur global, el elemento sustentabilidad tiene que estar integrado en esos procesos de desarrollo. En este sentido, la agenda permite cierta flexibilidad y cierto ajuste a las realidades concretas de cada lugar. Y creo que en este sentido el modelo de gobernanza, que no es jurídicamente vinculante, sino que articula un conjunto de aspiraciones, permite de alguna forma esa flexibilización al momento de generar o de contribuir a generar marcos normativos que le puedan ir dando forma a estos procesos. Otro elemento que creo que es muy importante, y es muy importante desde el derecho internacional privado, es la descentralización en materia de actores. Cuando hablamos de la ambición de la Agenda 2030, es claro que ningún actor individualmente considerado, ningún actor, nadie puede solo con esto, ¿no? Es decir, es clarísimo que aquí la necesidad de involucrarse
empodera a todos, nos empodera a todos, desde los gobiernos, desde la sociedad civil, el sector público, el sector privado y también el sector académico. Y en ese sentido, la invitación a comprometerse con estos procesos desde lo que nos toca a cada uno en este sentido. Entonces, este modelo de gobernanza como tal es lo que llamamos policéntrico y multinivel, y es en ese sentido que es importante involucrarnos desde lo que nos toca. Yo ya les hablé antes del sesgo cuantitativo y la necesidad cualitativa desde la transformación, y en ese sentido una pregunta que aparece en esta tensión entre la sustentabilidad y el desarrollo es cómo generar un sistema de prioridades que pueda en cada momento ir gestionando esa tensión. Y entonces es algo que desde el derecho internacional privado también podemos de alguna forma estudiar y planificar de cara a la contribución del derecho internacional privado. Me refiero muchas veces a la contribución del derecho internacional privado y hago de alguna forma ya un hincapié en este momento en relación a que el derecho internacional privado puede contribuir lo que nosotros diríamos un grano de arena a el desarrollo sostenible, ¿no? Estamos claros que aquí no estamos hablando de que el derecho internacional privado va a proporcionar las soluciones a ninguno de estos problemas globales solo desde el derecho internacional privado, pero sí que es muy importante entender que el derecho internacional privado tiene que contribuir su grano de arena. Y en ese sentido, esa fue la motivación que nos llevó a trabajar en este proyecto, el proyecto de Private Side of Transforming Our World, partiendo de la base que la agenda propiamente no tiene lo que entendemos como un blind spot en relación al derecho internacional privado. La agenda, que es muy extensa y que tiene sus objetivos y sus metas asociadas, no habla explícitamente del derecho internacional privado, no se refiere explícitamente ni a metodologías, ni a técnicas, ni a instrumentos de derecho internacional privado, y sí lo hace en relación a instrumentos de derecho internacional público y a instrumentos vinculados a los derechos humanos. Ese blind spot, esa marginalización del derecho internacional privado nos invita a una reflexión en cuanto a cómo se vincula el derecho internacional privado con estos global challenges, ¿no? Con estos desafíos globales que nos preocupan a todos. Y en ese sentido, el proyecto apuntó a, de alguna forma, demostrar en relación a cada uno de los objetivos de la agenda este papel de alguna forma olvidado por la Agenda 2030 en relación a la contribución que hoy por hoy contribuye el derecho internacional privado en relación a la materialización de la agenda, y también a sugerir en relación a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible cómo podría o debería reformarse el derecho internacional privado para que pudiera contribuir más, ¿no? Mirando de cara al futuro, ¿qué podemos hacer más que en este momento no estamos haciendo? Y en ese sentido contamos con la participación de autores de todos los continentes que se vincularon individualmente con cada uno de los objetivos, y de ahí el libro, que es un libro de acceso abierto, open access, que se puede acceder a partir de Intercentia Online, pero tienen ahí como de alguna forma el acceso a este libro. ¿Qué aparece dentro del libro? Y voy, en vistas al tiempo, voy bastante en forma general. Aparece claramente las tres funciones claves del derecho internacional privado. La función de coordinación y cooperación entre sistemas jurídicos, la facilitación y particularmente el rol facilitador de algunas metodologías de derecho internacional privado en relación al comercio internacional, y la función de regulación. Y de alguna forma, lo que aparece claro a lo largo de los diferentes capítulos del libro es este rol regulador, este potencial regulador del derecho internacional privado, que quizás es lo que estamos menos acostumbrados a trabajar y resaltar con objetivo de sustentabilidad.
o de sostenibilidad, y podemos conversar sobre la diferencia de estos dos temas. Creo que aparece claramente como línea general en el libro la realidad normativa del DIP, que no solamente tiene la vocación de regular y arbitrar entre diferentes ordenamientos jurídicos con vocación reguladora en relación, por ejemplo, al conflicto de leyes, sino que propiamente el derecho internacional privado como tal participa en la designación de ganadores y perdedores. Es decir, lo que aparece claro es que algunas herramientas del derecho internacional privado tienen un rol facilitador que genera una estructura que de alguna forma apoya más concretamente la autonomía de la voluntad en algunas situaciones, la generación de ciertas inequidades o desigualdades, que perpetúa algunas desigualdades a nivel jurídico que en general estábamos quizás más unaware o no teníamos tanto conocimiento de esa realidad. Y aparece en una gran gama de cuestiones totalmente diferentes, desde, por ejemplo, la regulación de contratos de arrendamiento en relación al objetivo 11, que es el objetivo que se vincula al urbanismo y a la ciudad sostenible, como al cambio climático y la litigación por cambio climático. Entonces, hay un espectro muy importante de cuestiones donde la autonomía de la voluntad, particularmente como metodología de derecho internacional privado, se ha utilizado en algunas circunstancias para generar, o digamos, para contribuir a ciertas desigualdades sociales. Y eso es algo que aparece, ya les decía, en varios capítulos del libro. ¿Qué aparece como en materia de transformación? Y creo que esto es como el comienzo de trabajar en relación a la transformación. Aparece, claro, la infrautilización de algunos mecanismos de derecho internacional privado, esta marginalización de la que les usaba. No hay conciencia de que el derecho internacional privado puede contribuir a la realización de los objetivos. Y esto es algo en lo que tenemos todos el compromiso de trabajar. Aparece también, claro, que no necesariamente nos comunicamos con los actores, y en este sentido vinculados a la descentralización y a la amplitud de actores que contribuyen a la realización de los objetivos. El derecho internacional privado no se comunica de forma eficiente con los actores fuera del área de conocimiento, y por lo tanto eso dificulta esa intervención. Es imperativo romper barreras, y romper barreras principalmente en relación al tabú del derecho público, ¿no? El derecho internacional privado, concebido como limitado exclusivamente al área privada, es algo que aparece como outdated, y tenemos que poder movernos beyond that. Y perdón por las palabras en inglés que se me cuelan. Y en ese sentido, la invitación y el compromiso es a utilizar los espacios y las oportunidades para contribuir a esa transformación, a partir de una comunicación más abierta y más explícita sobre los beneficios que puede traer, digamos, mirar a estos objetivos desde la perspectiva del derecho internacional privado, partiendo de la base que hay mucho para hacer en este sentido. Es así que en esta visión tan general, necesitamos como de alguna forma poder liberar la conceptualización tradicional y generar a partir de una concepción más abierta esa visualización de potenciales, y simplemente traerles un ejemplo de muchos que aparecen a lo largo del libro, en relación, por ejemplo, a los contratos de trabajo transfronterizos. Este es un tema que trabaja Ulla Liukunen en el capítulo 8, que es sobre el objetivo 8 de desarrollo sostenible, y donde, por ejemplo, la OIT no ha trabajado desde el derecho internacional privado, se ha limitado al contrato de trabajo y sin mirar de alguna forma las múltiples oportunidades para
trabajarlo desde el derecho internacional privado. Y ahí, por ejemplo, la posibilidad de colaboración entre la Conferencia de La Haya y la OIT en estos temas. Es decir, en ese sentido, aprovechar espacios de colaboración o de partnership entre los diferentes actores también en materia de generación normativa de derecho internacional privado, donde aunar esfuerzos pueda generar un mayor impacto a nivel de desafíos sociales de este tipo. Sé que estoy bastante sobre el tiempo de los 20 minutos ya, entonces no quisiera extenderme más. Sí que esta transformación necesita un approach mucho más inclusivo del approach tradicional de derecho internacional privado. Por eso digamos, el poder acceder a espacios y ámbitos donde el derecho internacional privado tradicionalmente no ha estado tan presente, aparece muy importante, y desde esa importancia, la importancia de la comunicación efectiva y eficiente de una forma clara sobre qué es lo que puede el derecho internacional privado traer a la mesa en relación a objetivos tan ambiciosos como estos. Por supuesto que dentro de todo esto y como un pilar fundamental tenemos la promoción de los derechos fundamentales, y de eso les va a hablar el siguiente ponente. Pero no quisiera terminar sin invitarlos, como les decía antes, a que este proyecto es simplemente el comienzo y siguen habiendo oportunidades múltiples para desarrollar y seguir trabajando en estos temas. De hecho, gracias a los profesores Palau y Esplugues, tuvimos una muy linda oportunidad e instancia en Valencia en febrero de este año, y como hemos tenido en otros lugares también, y quería por eso invitarlos a unirse al Congreso de la International Academy of Comparative Law, que es la primera vez que se va a realizar en Latinoamérica este año, junto con las jornadas de ASADIP, y ahí tendremos la oportunidad de seguir trabajando en pos de un derecho internacional privado para transformar el mundo, particularmente desde la perspectiva del sur global. Y con esta invitación termino porque sé que ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Verónica, por tu intervención, por presentarnos el proyecto tan interesante que habéis desarrollado y que está en funcionamiento, y por lo tanto por los desafíos tan grandes que nuestra disciplina enfrenta actualmente ante, pues, lógicamente, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Muchísimas gracias. Voy a dar paso directamente a la intervención del profesor Zamora para posteriormente, lógicamente, quitar el menos tiempo posible a las preguntas que pudieran plantearse desde los asistentes. Bien, sin más dilación, por lo tanto, voy a dar paso a la intervención del profesor Zamora Cabot, sobre una cuestión estrechamente vinculada, pero también con aristas diferentes, como es la cuestión de las relaciones que mantienen el derecho internacional privado con los derechos humanos, una cuestión que, como el caso de la profesora Ruiz, también lleva trabajando desde hace varios años de forma intensiva y extensiva, y por lo tanto, nada más, nos ponemos a su disposición para seguir aprendiendo. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Me oís? Perfectamente. Ah, fenómeno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a la Real Academia y a su sección sexta y a los codirectores de este evento por la oportunidad, que valoro enormemente, de participar en él. Quisiera empezar también felicitando a Verónica Ruiz por su magnífica exposición, donde también quiero indicar que efectivamente hay unos vínculos extras entre los dos. Los dos tenemos vínculos muy fuertes con Uruguay, la medida que ella es uruguaya, y mi madre también lo era. Y mi familia ha mantenido unos vínculos muy entrañables con Uruguay y con Argentina desde hace muchísimo tiempo. Todo lo que sucede en el continente iberoamericano y los países hermanos, pues es algo que me afecta directamente y lo llevo en el corazón. Bien, también participo del entusiasmo de Verónica Ruiz por esta llamada a las armas, digamos, esta movilización del derecho internacional privado
hacia el progreso y hacia la superación de los graves problemas que tenemos. Enhorabuena, querida compañera, de nuevo. Bueno, mi ponencia se intitula Derecho Internacional Privado y Derechos Humanos, aportes a la gobernanza mundial, y en su sumario hay una introducción, hay un apartado de acceso a la justicia y al remedio con 2 epígrafes, uno de competencia jurisdiccional y otro de derecho aplicable. Luego un tercer apartado con un apunte de la incidencia de las normas de intervención y un último apartado de reflexiones conclusivas. Desde los comienzos de su desarrollo como disciplina jurídica, el derecho internacional privado ha sido asumido como un discurso marcadamente técnico, formal, de derecho sobre derecho, podríamos decir, lo que junto a lo arduo de su propósito, proveer una regulación armónica de la vida internacional en el marco de la pluralidad de ordenamientos, puede llevarnos a considerar que prima en él la nota instrumental, aséptica, en detrimento de su enraizamiento social o su potencial como factor del progreso humano, o del supremo objetivo de la consecución y mantenimiento de la paz, en el que está llamado a coincidir con la otra rama del derecho internacional, el público o de gentes. Pero la realidad es otra. El derecho internacional privado, sin desdeñar esa nota técnica indudable, abraza también claves que lo acercan al pulso de la propia realidad que constituye su objeto, como serían, por ejemplo, la evaluación de los intereses en presencia o, y es lo que más nos importa ahora, la consecución de la justicia material o sustantiva en la respuesta que se dé al caso concreto. Ella contemporáneamente y como fruto del intenso proceso de renovación al que aludimos como la crisis del derecho internacional privado, cuando a causa en especial de la adecuación de este con los diversos dictados constitucionales, el abordaje de nuestra disciplina a través del principio de justicia material se impulsa con firmeza hacia los derechos humanos, lo que recibe su consagración al mayor nivel, por ejemplo, desde que tales derechos se acogen en la codificación estatal del derecho internacional privado mediante el nuevo artículo 6 de la Ley de Introducción al Código Civil Alemán de 1986 o previamente en el de la codificación internacional en el artículo 20 del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, el conocido como Convenio de Legal Kidnapping. En ambos casos, el cauce de entrada de los derechos humanos va a ser el orden público internacional, un correctivo funcional de la norma de conflicto de muy amplia trayectoria en el recorrido histórico del derecho internacional privado, cuya utilización tenía ya precedentes próximos en la práctica comparada, por ejemplo, frente a leyes racistas, pero que, recalco, accede a una nueva dimensión cuando se concibe y plasma en la codificación vinculado con aquellos derechos. La justicia material y los derechos humanos, entonces, no son una novedad en el ser y la práctica de nuestro derecho, pero actualmente adquieren sin duda un sentido muy relevante, como por ejemplo se hace patente la resolución de 4 de septiembre del año 2021 del Instituto de Derecho Internacional bajo el título de Los derechos de la persona humana y el derecho internacional privado. Contando con ello, junto a muchos otros, reclamo, a la par del tradicional desempeño del derecho del tráfico jurídico externo como regulador de la vida privada internacional, un nuevo enfoque que lo una a la gobernanza mundial, concepto proteico que incorpora junto a visiones normativas y planteamientos de acción política, un ensanchamiento del elenco de protagonistas en el que además de los estados hay que anotar el impulso de los múltiples representantes de la sociedad civil. Y quiero destacarlo, la influencia decisiva de los grandes operadores económicos. Una gobernanza mundial traducida, por ejemplo, en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y particularmente el número 16 en su vertiente de acceso a la justicia, que permita afrontar con éxito los enormes retos a los que nos enfrentamos y donde los derechos humanos puedan orientar la participación del derecho internacional privado, del todo necesaria y plausible en su actual nivel de madurez conceptual y del gran acervo de medios técnicos de los que dispone. Con pincelada impresionista, como diría mi maestro don Mariano Aguilar Navarro, al que se ha hecho alusión anteriormente, de venerada memoria, y sin ánimo alguno de exhaustividad, me propongo ahora presentar esos aportes a los que aludo en el título de mi ponencia y le dan razón de ser. Entro ya en el acceso a la justicia y al remedio.
Orientado junto a sus propósitos tradicionales hacia la defensa y promoción de los derechos humanos, el derecho internacional privado ha de asumir como uno de sus retos fundamentales la facilitación del acceso a la justicia y el remedio de quienes se han visto lesionados en aquellos derechos. Ello nos sitúa entonces en un primer momento ante la necesidad de integrar tal facilitación en dos de sus pilares fundamentales, la competencia jurisdiccional y el derecho aplicable. En sendos epígrafes y a través de algunos ejemplos trato la cuestión en términos sucintos. Primero, competencia jurisdiccional. La práctica comparada nos indica claramente que la mayor parte de los litigios sobre violaciones de los derechos humanos, sean perpetradas por individuos, empresas o los estados, se resuelven en la fase competencial, la aceptación o no de su potestad de dirimir el supuesto, la jurisdiction to adjudicate, por las sedes judiciales. Y son muchas las circunstancias que pueden incidir en ello, aparte de las que cabe considerar específicas del derecho internacional privado. Me refiero, por ejemplo, a la propia capacidad o solvencia de los diversos sistemas judiciales, o al grado de involucración de la sociedad civil, o la existencia o falta del necesario concurso de equipos jurídicos experimentados que se hagan cargo de las demandas. Estos litigios pueden ser muy complejos, dilatados en el tiempo y afectar a un gran número de personas y de intereses. O sea, que, por ejemplo, podrían constituir un buen banco de pruebas respecto de los propósitos hacia los que se dirige el llamado Programa Justicia de la Unión Europea, tal como se recoge en el Reglamento 2021/693 del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de abril del año 2021, y en especial en su artículo 13 vincula sobre facilitación de acceso efectivo. Ya en sede de nuestra disciplina jurídica apuntaré ahora también el juego que pueden efectuar frente a las correspondientes demandas de las víctimas doctrinas surgidas en el ámbito anglosajón, como la del acto de Estado, Act of State, o la cuestión política, political question, aunque sea cada vez más visible en las correspondientes jurisprudencias una creciente hostilidad a cubrir con el manto de ambas a las conductas que lesionan muchas veces de forma gruesa y a múltiples afectados los derechos humanos. A este respecto resulta, entre otras, del mayor interés la postura de principio avanzada recientemente por el Tribunal Supremo canadiense de rechazo hacia el acto de Estado en su decisión en el caso Neptune, que trata del trabajo esclavo en una mina de Eritrea, sobre la que por otros extremos de interés volveré más adelante. Acto de Estado e inmunidad de jurisdicción son doctrinas afines, aunque esta última, que también puede condicionar y en gran medida la viabilidad de estos litigios, proviene del derecho internacional general, no de un estado o familia jurídica particular, ni cabe afrontarla, como se ha hecho a menudo usando técnicas del derecho internacional privado, como sucede respecto del acto de Estado. Por lo que dejaré al derecho de gentes y sus especialistas que aborden la muy compleja tensión entre inmunidad y derechos humanos y su impacto sobre el acceso a la justicia, dejando solamente constancia de lo que parece también ser una tendencia restrictiva sobre tal inmunidad en estos casos. Como por ejemplo, y respecto de algunas de sus lecturas, ha defendido otro Tribunal Supremo de gran prestigio, el del Reino Unido, en su ya célebre sentencia en el caso Belhag sobre secuestros y torturas relativo al infame programa de entregas extraordinarias, Extraordinary Renditions Program, auspiciado por la CIA, en un supuesto en el que se vieron involucrados diversos responsables públicos británicos del mayor nivel. Ya situados en la ponderación de la competencia jurisdiccional respecto a estos litigios, y una vez descartadas las doctrinas a las que acabo de aludir, lo más saliente en la actualidad se puede vincular en primer término con algunas decisiones de sedes judiciales europeas de prestigio reconocido, como por ejemplo las emitidas en los casos Vedanta y Ocpavi por el citado Tribunal Supremo del Reino Unido, en siendo casos de grave polución medioambiental e impactos sobre las comunidades vinculados con, respectivamente, actividades mineras en Zambia y de extracción petrolífera en el delta del Níger. En ambos, el alto tribunal ha sentado una jurisprudencia de gran relieve sobre la fase que ahora nos ocupa, la competencial de los procesos, al dictaminar en Vedanta, entre otros aspectos del mayor interés, la posibilidad de demandar ante las instancias judiciales inglesas a las empresas matrices domésticas cuando su conducta en el caso, mediante manifestaciones públicas y reiteradas, haya podido generar una responsabilidad directa frente a terceros a causa de las actividades de sus filiales en el extranjero. Y en Ocpavi, cuando al respecto del análisis del control de las citadas matrices sobre las filiales, a los efectos del eventual surgimiento de aquella responsabilidad,
pone de relieve la necesidad de permitir a los demandantes, mediante los oportunos mandamientos, acceso, disclosure, a los documentos internos de la empresa, a la vez que se muestra contrario a que las sedes judiciales subordinadas a él se embarquen en lo que califica de minijuicios en estas fases iniciales de los procesos. Destaco cómo en ambos supuestos el Tribunal Supremo abona el acceso de las víctimas a la justicia en concordancia con una de las líneas más brillantes y definitorias de la jurisprudencia inglesa. También, en otro orden, resultan de interés siempre en esta fase competencial las diversas iniciativas que se vienen generando en el ámbito de la codificación internacional, entre las que destacan las referidas al instrumento jurídico vinculante sobre empresas y derechos humanos, asimismo conocido como Tratado de Empresas y Derechos Humanos, actualmente en gestación bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Indico sencillamente que su segundo borrador revisado acoge muy modernos enfoques del derecho internacional privado sobre puntos de interés como el forum non convenience o el forum necessitatis. Concluyo ya este epígrafe con unas referencias al principio de jurisdicción universal y su eventual incidencia en el presente contexto. Así, se ha podido defender durante largo tiempo que un texto pionero y de gran repercusión en el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el extranjero por empresas o particulares, el Alien Tort Statute o ATS de los Estados Unidos, era una encarnación de ese principio sobre la que se construían los correspondientes litigios. Pero nunca lo ha sido propiamente, porque la jurisdicción universal puede jugar con independencia de los vínculos de los demandados con el foro actuante, y estos siempre existen en los litigios basados en aquel texto ante las sedes judiciales del país transatlántico, porque así lo exigen sus dictados constitucionales y en especial el llamado proceso debido, due process. Con todo, y al margen de los avatares en la nutrida jurisprudencia sobre el ATS, sí que considero con la profesora Marulo que está gestándose una casi jurisdicción universal en la práctica comparada sobre estos problemas. Y ello en la medida en que, ya hemos visto algunos reflejos, un número de sistemas judiciales de relieve está abriéndose a permitir el acceso de las víctimas a la justicia, en lo que parece una tendencia creciente y que creo cabe compartir. Hablo ahora del derecho aplicable. Algo oscurecida por la competencial, esta dimensión del derecho aplicable también ostenta interés, si bien, y en aras de no extenderme en exceso, la trataré aquí de forma sucinta aportando algunos datos y valoración. Por ejemplo, que respecto al citado ATS, una de sus mayores notas diferenciales sea la posibilidad de integrar como derecho aplicable los dictados del derecho internacional público, usualmente a través de la incorporación que hacen las sedes federales de él mediante su jurisprudencia, el Common Law federal. Ha sucedido también y con gran repercusión en la citada decisión del Tribunal Supremo canadiense Neptune, al permitirse de forma pionera ante las sedes judiciales de ese país no solo ya la incorporación mediante su derecho común del núcleo de jus cogens del derecho de gentes, sino de forma que tal derecho obliga a un actor privado, la empresa que da nombre al caso. El razonamiento de la ponente, la Justice Abella, es particularmente vigoroso sobre ese punto, en el que en definitiva reclama como algo justo y lógico que el gran poder y protagonismo de las empresas en nuestro mundo tenga su contrapartida en el sometimiento al imperio de la ley, bajo la forma suprema del jus cogens. Cabe, por otra parte, que sea el discurso ordinario de elección de ley el que lleve a las sedes judiciales a dirimir un problema de este tipo aplicando sus normas de conflicto sobre ilícitos civiles, lo que, por ejemplo, ha hecho el Tribunal de Apelación de La Haya en su decisión sobre el fondo en el caso Milieu Defensi, vinculado a impactos sobre el medio ambiente por la actuación de las filiales de Shell en el delta del Níger. La sede de La Haya ha seguido la norma de conflicto comunitaria que lleva la ley del lugar del daño, la de Nigeria, y dentro de ella su derecho común, que en la especie ha estimado que coincide con el common law inglés. Concluyendo en línea con la jurisprudencia Chandler y Vedanta en favor de los demandantes y la responsabilidad directa de Shell ante esos impactos sobre el castigado delta y sus habitantes. Una aplicación esclarecida, me atrevo a decir, del derecho nigeriano, remontándose a los precedentes ingleses y abriendo en la práctica nuevas posibilidades al artículo 4.1 del Reglamento Roma II y su firme respaldo a la ley del lugar del daño.
y un respaldo, por otra parte, que está siendo en la actualidad revisado por las instancias europeas y podría resultar en estos supuestos de lesiones a los derechos humanos en que se diese una opción a las víctimas en el sentido de elegir otra ley que les pudiera convenir más que la del citado lugar, señaladamente, por ejemplo, la correspondiente al domicilio de la persona física o jurídica a quien se atribuye la responsabilidad. Si tal sucede, y con esto concluye el presente y su apartado, habría una sintonía sobre el particular entre el eventual texto comunitario y el citado segundo borrador revisado del Tratado de Empresas y Derechos Humanos, ya que el domicilio aludido es una de las modulaciones que aquel permite respecto de lo que constituye su postulado básico, la aplicación de la ley del foro. Hablo ahora de un apunte de la incidencia de las normas de intervención. Muy significativo respecto de mi ponencia es, en esta materia de empresas y derechos humanos, el creciente número de normas de intervención de diverso vigor y entidad que está surgiendo en el panorama comparado. Así, cabe recordar en primer término aquellas que giran sobre el concepto de diligencia debida y o la necesidad de mantenimiento de transparencia, reporting, en las actividades empresariales, en especial respecto de las cadenas de suministro, de modo creciente consideradas como cadenas de valor. De los ejemplos más relevantes tenemos, entre otras, la ley alemana adoptada en el 2021 por el Parlamento Federal, la ley francesa de vigilancia de 2017, la de debida diligencia y trabajo infantil de los Países Bajos adoptada en 2019, la conocida hasta esclavitud moderna del Reino Unido de 2015, la reciente ley de transparencia de Noruega o la pionera hasta californiana sobre transparencia en las cadenas de valor de 2010. La Comisión Europea también ha publicado el pasado febrero un borrador de directiva que, mejorado en su pendiente tramitación, espero que pueda avanzar los derechos humanos y la diligencia debida en materia de medio ambiente y gobierno empresarial respecto a las cadenas de suministro. Estas y otras iniciativas similares considero que puedan ser graduadas en su eficacia y carácter normativo real en la medida en que acomoden o no los rasgos esenciales de las leyes y en especial entre ellos la precisión de su objeto, su ámbito espacial y temporal de aplicación, las obligaciones de hacer o no hacer que preceptúan y en caso de incumplimiento, lo que atañe como corresponde a la defensa de los derechos humanos, a la posibilidad de abrir vías de indemnización para las víctimas y de sanción frente a los responsables. Unos criterios que hemos tratado de proyectar sobre nuestra propia ley española de diligencia debida en el inicio de su íter legislativo, los componentes del grupo de trabajo formado al efecto por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, habiendo concluido nuestras actividades el 27 de abril pasado. Además de los anteriores, otros textos de carácter marcadamente imperativo abren vías para la protección e impulso de los derechos humanos. Sería el caso, por ejemplo, del Acta de Protección de Víctimas del Tráfico de los Estados Unidos, que viene provista de sanciones penales y posibilidad de sustentar acciones civiles, o del caso del bloque normativo de ese país cuyo texto más relevante es el Acta de Prevención del Trabajo Forzado de los Uigures, acompañada de otras normas conducentes al fin del generalizado uso de trabajo esclavo en la región china de Xinjiang. Una norma promulgada en un entorno de toma de conciencia de la comunidad internacional sobre esa situación que incluso se califica de verdadero genocidio y que ha dado origen a la aplicación de sanciones, entre otros, por Canadá, el Reino Unido o la Unión Europea. Con todo, lo más saliente en nuestros días en este orden del derecho de intervención y los derechos humanos vendría dado, a mi parecer, en primer término por la Global Magnitsky Act de los Estados Unidos, dirigida contra la corrupción y las lesiones a esos derechos, que erige un muy potente abanico de sanciones que pueden afectar a individuos y entidades públicas y privadas. Y es de aplicación universal, en cuanto que no se requiere contacto alguno de los sancionados con el país transatlántico. Destaca de esta norma, a la que he dedicado un estudio con la profesora Marullo, su pionero abordaje conjunto de la corrupción y esas lesiones, pues una y otra suelen venir de la mano. Y, por una vez, destaca también el amplio refrendo que ha suscitado una legislación estadounidense de tal vigor en la comunidad internacional. Por su parte, destaco asimismo el cúmulo de sanciones que se viene originando ante, por ejemplo, el genocidio rohingya o la invasión rusa de Ucrania, que acreditan, junto a una creciente sensibilización de la comunidad internacional ante estos graves problemas, lo adecuado de utilizar los recursos técnicos del derecho internacional privado para tales afanes, pues estas de intervención, no se olvide, ocupan un lugar relevante entre su esquema de fuentes normativas. Entro ya en reflexiones conclusivas. Muy brevemente, hemos visto algunos de los diversos medios con los que el derecho internacional privado puede afrontar los temas de la gobernanza mundial,
trascendiendo su desde luego importante función como regulador de la vida privada internacional, el empeño milenario en el que está comprometido. Me he centrado aquí en cómo nuestro derecho está en condiciones de utilizar sus más importantes recursos como aportación hacia tal gobernanza, a través de la protección e impulso de los derechos humanos. Pero quedan muchos otros aspectos entre los que indagar, cuyo estudio completaría estos trazos, como dije, impresionistas que acabo de ofrecer. Me refiero a cuestiones de gran trascendencia, como por ejemplo la adquisición pública, conocido como public procurement, en su relación con los derechos humanos, o el entrecruzamiento del derecho del tráfico jurídico externo con las llamadas obligaciones extraterritoriales de los estados, o en fin, dentro del derecho económico internacional, el estudio de los tratados de inversión y sus vías de solución de controversias, y el impacto sobre ambos órdenes de los dictados de derechos humanos acogidos en número creciente en cláusulas de aquellos. Sin olvidar, y concluyo ya, el papel que juega nuestro derecho internacional privado entre diversos problemas y que requeriría un tratamiento propio que no puedo hacer aquí, respecto del acomodo entre mayorías y minorías en los entornos de multiculturalidad, otra faceta de gran importancia en la gobernanza mundial, a través de los derechos humanos y, por ejemplo, del sutil manejo de los correctivos funcionales. O asimismo, el que desde los tiempos de la estatutaria puede desarrollar respecto de la prohibición extraterritorial de las leyes penales, una cuestión con influencia creciente en el ámbito de los derechos humanos, de la que, entre otras cosas, sería muestra la decisión de la Corte de Casación Gala en el caso Lafarge, por complicidad de esa empresa cementera en graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en Siria. Todo lo cual, junto a lo ya visto, comporta un formidable fresco de retos que hay que afrontar, en el que el derecho internacional privado puede forjarse, y de hecho lo está haciendo ya, un lugar destacado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Paco, profesor Zamora, por también esta clarificadora intervención en que has situado los elementos principales en los que se sitúa el debate sobre la incidencia de los derechos humanos en la construcción del derecho internacional privado y su papel en la gobernanza de la globalidad. En ese sentido, también destacar pues, los ejemplos que has aportado sobre las dimensiones y los sectores afectados del derecho internacional privado, y también un buen conjunto de casos que han sido objeto de debates, digamos, público y que tienen repercusiones no solo jurídicas, sino también profundamente éticas. Por lo tanto, gracias también por esta llamada a las armas, como ha hecho también la profesora Ruiz. Y en ese sentido, una vez que se han hecho estos dos llamamientos, yo creo que corresponde pues, iniciar un pequeño debate. Yo tengo un par de preguntas, pero lógicamente primero me gustaría saber si hay algo en el chat, alguna cuestión en el chat. Tengo una pregunta para cada uno de los ponentes. Están estrechamente relacionadas, pero primero quería saber si haya habido alguna cuestión en el chat, porque primero, lógicamente, vamos a dejar participar a las personas que nos están acompañando. Y aprovecho para saludarles. No hay preguntas. No hay, perfecto. Bueno, pues para que, digamos, animar a las compañeras y compañeros que están acompañándonos a participar, porque veo un nutrido grupo de internacional privatistas de diferentes países y latitudes, y por lo tanto, pues sentirme muy acompañado, como nos sentimos todos, y agradecer este interés que ha suscitado este seminario. Sí que tengo una pregunta para cada uno, pero están estrechamente relacionadas, porque en definitiva, detrás de las intervenciones de los profesores Ruiz y Zamora se encuentra un poquito una llamada a acudir al derecho internacional privado para gestionar estos problemas globales, de alguna forma cuando se pone de manifiesto como algunas instituciones, autoridades, digamos, se ha generado un pequeño olvido, podríamos decir, sobre la existencia de la misma y las posibilidades que ofrece como herramienta gestora y transformadora. En ese sentido, la pregunta es si la primera pregunta dirigida a Verónica sería si este desconocimiento, este olvido que se ha mencionado en los propios ODS, en ningún momento se hace referencia al derecho internacional privado, e incluso de forma también de soslayo, pero muy breve, a las cuestiones de derecho privado en general. Si este olvido, por supuesto, podemos siempre decir que el culpable es el mundo, o podríamos decir que la culpa la tienen las propias instituciones,
sino si también tendríamos que hacer un poquito de autocrítica desde el derecho internacional privado como ordenamiento, como sector del ámbito jurídico especialmente complejo, confuso, poco accesible, y por lo tanto si podríamos hacer algo en ese sentido como disciplina, no solo como academia, sino también desde las instituciones para no solo reivindicar su empleo, sino también hacer una mayor pedagogía, difusión de las bondades de esta disciplina. Esta sería dirigida a Verónica. Y en el caso del profesor Zamora, también relacionado con este olvido, que se pone de manifiesto de forma evidente con la propuesta de directiva de diligencia de vida del año 22, bueno, la propuesta de 22 de marzo del 22, donde ya se elimina directamente el artículo 20, se dejan un considerando en el 61 de la propuesta de directiva, y en el que sencillamente se dice que los estados deberían procurar que las normas de carácter imperativo se aplicaran en estos supuestos que son claramente transfronterizos. Y por lo tanto también si aquí este olvido tendría que ir acompañado quizás de alguna modificación de los reglamentos Bruselas I, Roma II y cómo podrían interactuar. Nos encontramos otra vez en un sector en el que, como otros, pongamos por ejemplo protección de datos o por ejemplo productos defectuosos o daños al medio ambiente, han de interactuar, o propiedad intelectual, han de interactuar normas armonizadas por una parte y normas de jurisdicción y de ley aplicable unificadas, por lo tanto instrumentos de diferente naturaleza. Bien, por tanto, serían las dos preguntas, una cada una, que subyace la misma idea. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, muchas gracias por la pregunta. Y sí, evidentemente yo creo que hay una oportunidad para la reflexión autocrítica desde la propia disciplina, y es algo que yo también vengo trabajando y venimos trabajando con varios colegas desde hace un tiempo, incluido con un proyecto específico que se llama Private International Law for Laypersons, o PIL, en relación justamente a la accesibilidad del derecho internacional privado como disciplina. Yo creo que en ese sentido la comunicación de los conceptos propios del derecho internacional privado es algo que tenemos nosotros sobre los hombros, y nos cabe a nosotros hacer la disciplina, las herramientas, la metodología más accesible al público en general, pero también al profesional del derecho en general. Y creo que en ese sentido ese activismo del derecho internacional privado tiene que vincularse con tener presencia en algunos foros donde tradicionalmente no hemos tenido tanta participación. Me ha tocado, por ejemplo, participar en materia de migraciones en el proceso que resultó en la adopción del Pacto Mundial para las Migraciones en diciembre del 2018, donde no había otros internacional privatistas. Es decir, creo que hay ámbitos donde se generan estos procesos de gobernanza global, o digamos estos procesos donde tratamos de generar estructuras que faciliten de alguna forma el hacerle frente a estos desafíos globales, donde el derecho internacional privado tradicionalmente no ha tenido una voz. ¿Y quién más que nosotros hacernos responsables de participar en esos ámbitos? Yo creo que participar en esos ámbitos implica trascender esa barrera entre lo público y lo privado, que creo que surge claramente, pero también implica de alguna forma dar un paso en relación al concepto de neutralidad del derecho internacional privado. Para poder tener una voz eficiente en ese activismo del derecho internacional privado, tenemos que comprometernos con algunos resultados que podemos entender como materiales. En ese sentido, la Agenda 2030 presenta un montón de resultados de cara a la sustentabilidad y a la sostenibilidad, que tenemos que estar dispuestos, digamos, a trascender esa conceptualización de neutralidad. Entonces, creo que de alguna forma, bajo digamos, la cortina de la neutralidad o la limitación de lo exclusivamente privado, el derecho internacional privado se ha mantenido fuera de esos ámbitos, y por eso es que digamos, la presencia no es la que podría ser. Entonces creo que está en nosotros de alguna forma generar ese conocimiento o reconocimiento de las metodologías y las técnicas del derecho internacional privado al servicio de estos procesos globales de los que todos somos responsables. Yo creo que por ahí vendría un poco mi respuesta, pero creo que sí, que está mucho en nuestros hombros trabajar en ese sentido.
Totalmente de acuerdo. El caso de la OIT es más que evidente, como has mencionado antes. Por favor, Paco. Bueno, pues lo que está claro, yo creo, en este momento histórico del desarrollo del derecho internacional privado es que los cauces técnicos existen. Nuestro esquema de normas lo comprende todo realmente. Hay para todos los gustos y todos los correctivos técnicos, y lo que falta a lo mejor es voluntad. Y luego voluntad por parte de los estados para asumir que tienen a su disposición este arsenal, porque hemos trabajado mucho. Y han trabajado mucho los que nos han enseñado a nosotros. O sea, el derecho internacional privado de estos días pues, poco tiene que ver con el de hace un siglo, digamos que en derecho es muy poco tiempo. Ahí ha habido los maestros que han ido abriendo camino y toda la revolución que supuso la crisis del derecho internacional privado está en un momento de plenitud y de madurez. Lo que tenemos es que romper las barreras mentales y abrirnos a otras disciplinas, por supuesto al derecho internacional público, que nos marca, nos fija el marco en el que podemos actuar, eso está claro. Y luego, pues, a todo tipo de ciencias, a la antropología, la sociología, por ejemplo, todos los temas de multiculturalidad, por ejemplo. Ahí tenemos muchísimas cosas que hacer y, bueno, tenemos que instalarnos en las otras ciencias. Y luego vender nuestro producto bien a quien tiene el poder de convertirlo en normas, por un lado, y quien tiene el poder de dictar resoluciones justas. Entonces yo creo que con el tiempo se va consiguiendo. ¿Ya? Toda la jurisprudencia de los Estados Unidos sobre el Alien Tort Statute, eso ha abierto un camino enorme en todo el mundo en relación con las empresas y los derechos humanos. Y ya vemos que los ingleses, los holandeses, los canadienses, en Alemania ya empieza a haber reflejos importantes, en Francia, y no nos equivoquemos, están utilizando las técnicas de derecho internacional privado. O sea, en Vedanta, que es un caso particularmente complejo, el Tribunal Supremo inglés hace un discurso completamente de internacional privado de arriba abajo. Incluso, bueno, también es muy propio de ellos, ¿verdad? Pasa un poco de las normas internacionales para decir, no, si esto lo podemos resolver. Esto lo podemos resolver con nuestros medios y con nuestra jurisprudencia. Y de hecho lo pueden hacer. Entonces, es un trabajo arduo, pero los medios existen. Y el derecho nuestro tampoco tenemos que tener una mentalidad de pedir perdón porque hemos estado siempre de parte de los ricos o estamos cerrados en unos sectores que lo único que hacen es perpetuar las injusticias del mundo. Ha sido también eso durante bastante tiempo, ¿para qué decirlo? Pero ya hace tiempo y tampoco los que iban por delante de nosotros ya lo fueron abriendo. Estoy pensando en la generación de mi maestro y todas las grandes figuras que ha habido. Ya han ido comprometiendo al derecho internacional privado. Gracias a ellos estamos aquí, por supuesto. O sea, bien ha hecho referencia cuando hablabas conmigo de mí, de don Mariano Aguilar Navarro, claro. Es que si no llega a ser por él, que empieza ya dándome una tesis doctoral de Derecho Laboral Internacional. Y a partir de ahí, pues, me he centrado fundamentalmente en el derecho de intervención, ya lo sabéis, pero vamos, una cosa que está completamente al alcance de cualquiera de nuestros compañeros, por ejemplo, más jóvenes que están en este momento deseosos de que el derecho internacional privado salga de los límites tradicionales y entre a apoyar la gobernanza global, porque cosas tenemos que decir. En cuanto a por ejemplo, la directiva de la que hablas y los medios para mejorar
el tema en relación con el tema de las empresas, ¿no? Por supuesto existen ya. Por ejemplo, el segundo borrador del Tratado de Empresas y Derechos Humanos ya tiene un sistema de competencia jurisdiccional y de derecho aplicable bastante aceptable, que cabe mejorar, pero se puede llegar a soluciones muy razonables a través de él. La propia ordenación de los propios textos comunitarios he tenido ocasión con Clara Marulo de intervenir en un proyecto del British que les había encomendado por la comisión hacer un estudio sobre la eventual reforma del Roma II. Y bueno, pues, o sea, está en el ambiente y tampoco sería tan difícil mejorarlo. Por ejemplo, si igual que se ha permitido en materia de derecho aplicable el que opte los lesionados en caso de lesiones al medio ambiente, porque todo el mundo entiende, y los estados que han sacado el reglamento también lo entienden, que lo que pasa en un lugar del mundo repercute en el resto y pues afecta a todo. Y entonces se da esa opción, por ejemplo, entre la ley del lugar del daño clásica y la ley de sede de la empresa. Pues hay que llevar a la convicción de la comunidad internacional que las violaciones de derechos humanos que ocurren en cualquier parte del mundo acaban influyéndonos también. Y entonces, ¿eso en qué se puede traducir de los medios técnicos del derecho internacional? Por ejemplo, en eso, un pequeño retoque con la posibilidad de elegir el derecho aplicable, ¿no? Y en materia de competencia jurisdiccional, pues estableciendo varios foros, como hace el segundo borrador revisado. 3 foros distintos. Lo que quiero deciros, los medios técnicos existen. El derecho internacional privado tiene una sofisticación técnica extraordinaria ya. Tenemos un acervo doctrinal y jurisprudencial de miles de años. Entonces, lo que tenemos es que abrirle un poco los horizontes y convencernos a nosotros mismos de que podemos hacer muchas cosas, normalmente siempre de la mano de materias afines y que también pueden decir mucho en esto, como por ejemplo el derecho internacional público, obviamente. Me atrevo a decir que los grandes retos de la humanidad están en el cruce de los dos derechos, del público y del privado. Y bueno, pues se trata de tener la voluntad de entrar en ello y de aportar todo lo que sea necesario. Gracias. Tenemos dos personas que quieren preguntar. Por una parte, el profesor Esplugues tenía una pregunta y luego hay también otra directa para Verónica de Mercedes Albornoz. Lo digo porque primero el profesor Esplugues pregunta y luego paso a la pregunta Guillermo, de Albornoz. Gracias, pero me parece que la profesora Ruiz ha levantado la mano, si no me equivoco. No lo he visto. Verónica. No, vale, bien, pues yo muy brevemente quería felicitar a los ponentes. Ya sabíamos que era una apuesta segura y el tema ha sido más que interesante. Y felicitarte también a ti por las preguntas que has formulado, porque plantean de alguna manera el quid de la cuestión. Esto es el cambio de perspectiva de nuestra disciplina, con la interacción entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, que necesariamente va a tener un impacto en el objeto y en los objetivos. Y en ese sentido, ese activismo pues va a afectar de alguna manera al método clásico sabiniano, ¿no? Porque una de nuestras virtudes, aunque algunos los consideren como una desventaja, es la neutralidad y más o menos, a pesar de todos los mecanismos que existen, la certeza del resultado, y ese activismo puede afectar a ello. Yo, mis dos dudas, y son muchas, pero hay preguntas y no quiero ocupar el tiempo, sería cómo vamos a lograr a través de una disciplina que se caracteriza por ser una disciplina esencialmente nacional,
la consecución de objetivos que no sean meramente brindis al sol, o que no sean meramente un soft law, porque para eso ya tenemos mucho. Nosotros tenemos una respuesta global en la que se va a interseccionar el derecho público con el derecho privado y otras disciplinas, pero la respuesta que vamos a dar a fecha de hoy es una respuesta nacional, incluso si entendemos a la Unión Europea como una respuesta nacional, más amplia pero nacional. Y luego la otra cuestión es que tanto de las dos intervenciones, y esto ya se lo plantea Ralph cuando vino a Valencia, a mí yo veo mucho negocio, pero yo no veo derecho de familia, que es justo el ámbito donde más cercano y donde en estos momentos más ebullición hay en el ámbito del derecho internacional privado. Entonces yo de alguna manera querría ver cómo podemos ligar ambas cuestiones con la esfera más privada de las personas, que es donde más claramente se ve la evolución del derecho internacional privado y donde más drástica es el enfrentamiento entre intereses en estos momentos, ¿no? Y donde de alguna manera más sangrante y más dolorosa puede ser la respuesta. Es decir, una reflexión más que una pregunta. Y felicitaros a los dos por vuestra intervención de nuevo. Bien, cualquiera de los dos, que tengáis cualquiera de los dos, si queréis responder, o si queréis responder uno a uno y el otro al otro, como prefiráis. Verónica. Mientras van llegando preguntas. Sí, yo encantada. Muchas gracias, Carlos, por el comentario y por la pregunta. Simplemente dos puntualizaciones. Una en relación a cómo concretizar y trascender, digamos, mecanismos de soft law, y creo que en esto hago eco de las palabras de Hans van Loon recientes, de cómo pasar de algunas beautiful ambitions a algo concreto que podamos, digamos, ir de alguna forma haciendo un surco. Y en ese sentido yo creo que lo que es importante destacar de la agenda es justamente el objetivo 17 de la posibilidad de cooperación. Y en este sentido, traer de nuevo el ejemplo de la OIT, la Conferencia de La Haya, pero en general la posibilidad de aunar esfuerzos entre foros internacionales a los efectos de ir dándole forma concreta y también vinculante, ¿no? De alguna forma el soft law va abriendo puertas porque genera debates, y esos debates después se pueden ir de alguna forma en forma muy incremental, y sabemos perfectamente que a nivel internacional, los marcos normativos vinculantes llevan generaciones en generar un impacto, y que digamos, no es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí es cierto que el soft law y estos mecanismos de gobernanza global van generando, de alguna forma, le dan impulso a un debate que permite llegar, digamos, o generar ese interés de los organismos internacionales. Pero yo creo que en este sentido los organismos propios del derecho internacional privado, y más concretamente la Conferencia de La Haya, tienen que aunar esfuerzos con los que tienen la expertise en temas concretos, como puede ser, por ejemplo, en materia de contratos de trabajo la OIT, pero en materia de migración el Foro Internacional para las Migraciones. Es decir, yo creo que se trata de esa vinculación a la que hacía mención Paco en relación a disciplinas afines, y en eso creo que el derecho internacional privado tiene que poder llegar un poco más y trascender un poco más sus propios boundaries. Pero por ahí un poco. En relación al derecho de familia, sí, aprovecho la oportunidad para comentar que yo creo que es muy importante, y de hecho con la profesora Mercedes Albornoz estamos trabajando en un capítulo para un libro que se dedica especialmente al derecho internacional privado de familia, y hay un capítulo específico en relación a esto y los objetivos de desarrollo sostenible, y eso es un tema que trabaja también en el libro de Transforming Our World, una colega de Ankara, sobre el objetivo 5. Yo creo que en materia de cuestiones de género y también de cuestiones vinculadas a la no discriminación, hay mucho por hacer en materia de derecho internacional privado, y hay mucho que el derecho internacional privado ya hace a través de sus propias técnicas y de la utilización de por ejemplo, el orden público internacional.
Entonces, en ese sentido, también tener como la oportunidad de destacar esa influencia del derecho internacional privado y de su técnica, como decía Paco, con una tradición muy, es decir, con mucha sofisticación y un acervo de jurisprudencia muy importante que habilita, digamos, esa incidencia que también se relaciona muy directamente con el multiculturalismo que hacía referencia a Paco. Y en eso creo que el derecho de familia, como se vincula más con la cuestión, digamos, más directa, más personal, necesita, digamos, de esa visión también desde el Leaving No One Behind, ¿no? De alguna forma el hilo transversal de la Agenda 2030 es Leaving No One Behind, no dejar a nadie atrás. Y en ese sentido, digamos, en el derecho de familia hay muchas situaciones donde poder acompañar esos procesos para no dejar, digamos, a los más vulnerables detrás es parte también del desafío. Muchas gracias. Sí. Dos cosas, ¿no? Y brevemente, porque tenemos otra pregunta más. Paco, por favor. Sí, nada, muy brevemente. Por supuesto, a través del derecho de familia, y claro, podemos llegar a dar unas respuestas muy ajustadas a problemas muy grandes que tenemos, como la convivencia armónica entre las minorías y las mayorías de acogida. Y también he centrado una base de mis investigaciones en la multiculturalidad, como sabéis, y he estudiado cosas interesantes como los tribunales de la Sharia en el Reino Unido, etcétera. Claro que se pueden hacer cosas ahí, pero aunque sean planteamientos desde el punto de vista del Estado, que claro, es un derecho estatal, que duda cabe, incluso en ámbitos de integración regional, podemos considerar el conjunto de la Unión como un solo Estado. Pero claro, es importante si Estados cada vez más, por ejemplo, pues tratan de disciplinar los desafueros que están cometiendo continuamente a lo largo y ancho del mundo las empresas multinacionales. ¿Cómo se disciplina? Pues, por ejemplo, facilitando el acceso a la justicia de las víctimas, cosa que se puede hacer perfectamente, y proyectando poderosas leyes de intervención, donde, pues como sucede en materia de corrupción, bueno, pues cuando alguna empresa haga alguna de estas cosas, pues le caiga el mundo encima. Entonces, por ejemplo, ayer a Glencore, que es una de las extractivas de más dudoso mérito en Suiza, en el mundo que vivimos, pues le metieron 700 millones de dólares de sanción por violar la legislación anticorrupción de los Estados Unidos. ¿Por qué es interesante? Porque de la corrupción normalmente viene de la mano las violaciones graves de derechos humanos. Estamos hablando de cosas que afectan a cientos de miles o incluso millones de personas. Y aquí lo dejo ya, el caso especialmente flagrante que estudié y que presenté en la jornada de nuestra asociación, del trabajo esclavo de niños en Costa de Marfil. Es 1,5 millones de niños sometidos a esclavitud. Claro, es una cosa muy seria. Y evidentemente, si las empresas pues se percatan de que no van a salir impunes como hasta ahora han venido saliendo impunes, pues obviamente también trabajamos por la gobernanza global de una manera bastante efectiva, yo creo. Gracias. Gracias a los dos por la respuesta. Tenemos una pregunta más, creo que da tiempo para una más. Es doble y va dirigida a Verónica de parte de la profesora Mercedes Albornoz. Me ha dicho que la primera es la más importante, la segunda si da tiempo, pero yo como me gustan las dos, las digo. Y tenemos para ello pues 3 minutos. Pero bueno, la voy a plantear directamente y son las siguientes. La primera es, en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, cómo lograr un equilibrio entre el acceso de las víctimas a la justicia y el desarrollo de los sistemas jurídicos. Esa será la primera pregunta. La segunda, que dice que es menos importante, pero me parece muy importante a mí, es la distinción, porque utilizas indistintamente las palabras sostenibilidad y sustentabilidad. Explica un poquito el por qué, porque yo pensaba que era una cuestión de un americanismo, pero veo que no, que es una cuestión de contenido y por tanto yo creo que todos los hispanos que estamos aquí nos interesaría que clarificaras el por qué el uso indistinto de sostenibilidad y sustentabilidad. Por favor, Verónica.
Muchas gracias y lo hago lo más rápido posible. Muchas gracias por las preguntas. En relación a mí me parecía importante traer el caso Vedanta, al cual se refirió Paco en varias oportunidades, en relación a esa tensión entre, de alguna forma, facilitar el acceso a la justicia de las víctimas, que estamos todos totalmente alineados en el sentido de lo fundamental del acceso a la justicia, pero en el otro sentido poder generar el desarrollo necesario de los ordenamientos jurídicos del sur global. Por ello, es decir, el riesgo, digamos, de que siempre sean los mismos foros de resolución de controversias hace que de alguna forma se debilite cada vez más el propio músculo de los ordenamientos jurídicos del sur global para hacerle frente a estos desafíos. Entonces yo creo que ahí hay una tensión importante donde tenemos que estar muy alertas a este desarrollo, por ejemplo, de Vedanta y también de los tribunales de Holanda en relación a facilitar el acceso a la justicia y tener presentes de que eso no puede ir en detrimento de fortalecer las oportunidades para que en los propios países del sur global haya un desarrollo eficiente de su propio sistema judicial y de su propio ordenamiento jurídico. Por ese lado, eso es un desafío al que tenemos que hacerle frente. En otro sentido, y ya terminando, sostenibilidad es más amplio como concepto que sustentabilidad. Sustentabilidad tiene un claro componente vinculado por ejemplo, al cambio climático y de alguna forma yo creo que tenemos que pensar en los dos términos, tenemos que pensar en la sostenibilidad y algo que hacemos referencia a la sostenibilidad incluso del derecho internacional privado como tal, y en ese sentido pensar mucho en lo intergeneracional. Yo creo que un concepto muy transversal en la agenda es pensar en las generaciones que vienen, ¿no? Y en ese sentido la sostenibilidad es un concepto muy importante. Pero también es claro que acá estamos tratando de tener una vida más sustentable, también desde el punto de vista de los recursos naturales. Y por eso yo creo que los dos conceptos son centrales a esta conceptualización y a la transformación necesaria de la que habla la Agenda 2030. Pero sí que son dos conceptos que en español en particular apuntan a cosas diferentes, uno más a lo intergeneracional y el otro más a los recursos, a la utilización de los recursos. Para acabar ya, sí. Una cosa solo es que lo que ha dicho Verónica es importantísimo. Todo lo que te dice es enormemente ilustrativo, importante. Pero claro, hay que evitar por completo el paternalismo y dar la imagen de que nosotros creamos los problemas y nosotros los resolvemos. Eso no puede ser. Desde los países, por supuesto. Además, de mi experiencia, si puedo decir algo, de mi experiencia, muchas veces que se han llegado a buenos resultados ha sido, la gran mayoría de las veces, porque las comunidades afectadas han tomado la defensa de sus intereses, a lo mejor durante muchos años, con tremendas tensiones, con procesos de criminalización, con asesinatos que han sufrido, y al final eso acaba haciendo mella y acaba impulsando la mejora de las instituciones. Bueno, y ahí tenemos el sistema interamericano que es muy ilustrativo y está muy bien y es ejemplar en muchos conceptos. Entonces, efectivamente, derecho internacional privado, pero derecho internacional privado comprometido sí, paternalismo no, porque entonces no arreglaremos nada. Muchas gracias, Guillermo. Ya se nos acaba nuestro tiempo y quisiera, si me permitís, hacer una reflexión sobre las materias que se han abordado tan brillantemente desde una perspectiva del derecho europeo. Bueno, empecemos por decir que nuestra sección, desde luego, es plural y tiene un concepto muy abierto del derecho internacional privado, como estamos demostrando en todas las actividades que estamos llevando a cabo, tremendamente plurales e introducidas dentro de ámbitos materiales y formales del derecho internacional privado, yo creo que un ámbito sobresaliente. La reflexión que quería hacer desde la perspectiva del derecho europeo es que, sin duda, en esta legislatura, desde la disrupción que supuso la pandemia
y la nueva normativa de confinamiento, tanto desde la perspectiva de derecho sanitario como desde la perspectiva de derecho de instituciones, de la Rule of Law, la evolución que está siguiendo el derecho europeo, desde también en incursión en el derecho internacional privado, es muy notable. Y dentro de las últimas iniciativas, que además van a estar todas ellas, en la que es un dato que quería destacar, en la presidencia española del 2023, del segundo semestre, que estamos preparando con enorme ilusión. He de decir que es mi tercera presidencia, pocos podrán decir eso, presidiendo grupos de trabajo y trabajando a fondo como experta española en derecho europeo. Existen unas figuras que entran dentro del ámbito que estamos en esta sesión reflexionando, tal como ha sido apuntado el expediente de la diligencia de vida, que está teniendo un complejísimo tratamiento y una complejísima articulación, hasta el punto que todavía no existe un departamento responsable, porque nadie lo quiere, entre justicia y economía. Es una patata caliente cuando de un sitio a otro, y todavía no existe un departamento responsable para poder hacer el informe COM. Esto es así. Posiblemente tenga que ir incluso a un arbitraje forzoso interinstitucional, porque, como apuntabais, el derecho económico está detrás de muchas de las soluciones que ahí se incorporan, y en fin, la evolución de este expediente puede ser complicado. Además, está ligado al expediente de transparencia dentro de las materias de información no financiera. Se ha ligado un expediente con el otro en gobierno corporativo, pero desde otro punto de vista que abarca la jurisdicción y que abarca la ley aplicable, yo quisiera destacar el expediente SLAPS, que acaba de ser presentado, y que yo creo que es una gran importancia y que afecta no solamente a la Rule of Law, sino a todos los temas que estamos tratando como fundamentales dentro de un concepto de justicia y de información debida, que implica unas importantísimas modificaciones en el proceso, muy alejadas de la tradición procesal y continental, y que también tendrá muy difícil tramitación, y también va a ser presidencia española quien tenga que, en fin, posiblemente llegar a un acuerdo sobre ello. Es una directiva, ya sabéis, no va a ser un reglamento. Y otras dos temas yo creo que muy importantes, como van a ser Parenthood, también que saldrá en otoño la iniciativa ligado al nuevo derecho de familia y a la libre circulación, en fin, ligado fundamentalmente a los derechos del niño. Esto, en Presidencia Española tenemos intención de hacer un seminario sobre esta materia, porque consideramos que el interés del niño y los derechos ligados a la infancia siguen siendo uno de los temas claves, no solo del derecho internacional privado en todas sus instituciones, sino del derecho europeo, junto con la supresión de sequaturus en medidas de protección de adultos. Todo ello ligado al papel que la justicia tenga en el importantísimo expediente horizontal de la inteligencia artificial. De hecho, en diligencia de vida, en la tramitación que se está siguiendo en la actualidad, se están introduciendo las técnicas de inteligencia artificial para poder captar dentro de las cadenas de valor los agujeros que pudieran procurar a la justicia. Por tanto, todo ello yo creo que debe de animarnos a todos. No sé cuál será, Guillermo, Carlos, nuestra posición de cierre para la sesión que nos queda en el mes de junio. Tendremos que reflexionar sobre ello, pero tendrá que ser un tema apasionante, como no puede ser de otra manera, pero que el año que viene lo va a ser todavía más dentro de la sesión. Invito a todos los asistentes y a los participantes, a los que agradezco y felicito por su trabajo de hoy, ha sido magnífico, a que por favor se incorporen con nosotros a nuestros temas y participen activamente en las sesiones que tan brillantemente hoy Carlos y Guillermo han demostrado la inmensa calidad que tiene la sesión. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestros comentarios y por vuestro entusiasmo, sobre todo por vuestro entusiasmo intergeneracional. Sí, Guillermo. Gracias a ti, Ana. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta Y muchas pronto. gracias. Muchas gracias.